tardes a todos. Vamos a empezar con esta mentoría, que es la sexta, y trata sobre lo que es la redacción de la introducción. Vamos a empezar. Bien, una cuestión previa. ¿Has dejado de leer alguna vez un libro porque los primeros párrafos te parecieron poco interesantes? Claro, igual que todos. Por tanto, tened en cuenta que la introducción es el primer, aparte del resumen y de la portada, pues bueno, es la primera etapa de lo que es leer o estudiar un TFG. ¿No? Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, ya abordamos la introducción, vamos a hacer unas consideraciones previas. Primero, en lo que es la redacción científica tenemos dos títulos, título corto que no lo vamos a utilizar, título largo que va en la portada y al iniciar la introducción. Ya no se pone la palabra introducción, sino que en su lugar lo que se pone es el título del TFG, otra vez. Es decir, primera página la portada, segunda página resumen y palabras clave, y la tercera página que empieza con la introducción, pues se encabeza ya con el título del TFG. ¿No? Lo que hay que dejar siempre para el final es la portada, el resumen y las palabras clave. Por supuesto, es decir, el resumen que vamos a resumir si aún no hemos hecho nada. Entonces, eso se deja siempre para el final pensando, teniendo en cuenta que estos dos puntos, portada, resumen y palabras clave, pues consumen 2 páginas. Desde que de las 15 ya tenemos 13 y de las 13 hay que descontar el listado de referencias. Bien, como su nombre indica, se trata de introducir el problema específico al lector y además describir la estrategia que hemos seguido en la investigación. Es el resultado de la investigación bibliográfica que hemos tenido que hacer. No es necesario, como decía, poner el título de introducción, sino que en su lugar escribimos el título largo de nuestro trabajo. Un ejemplo, título corto o título largo, aunque no debéis utilizar el corto, imaginaos que el largo es terapia, aceptación y compromiso aplicada a las psicopatologías o para mejorar las psicopatologías derivadas del diagnóstico de cáncer de mama. Bien, eso sería el título largo, es muy largo. Título corto podría ser terapia, aceptación y compromiso y cáncer de mama. Pero ya insisto que el título corto no se utiliza. Veréis en algunos formatos de APA que en las páginas sucesivas se pone arriba del todo. Bueno, pues no, no hay que ponerlo arriba. Ten en cuenta que hay una diferencia entre lo que es un trabajo profesional que tiene una serie de características y un trabajo que es de TFG o TFM. Muy bien. Bueno, antes de empezar a escribir la introducción, tenemos que hacernos una reflexión, las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el problema que vamos a abordar? ¿Por qué? ¿Tiene resonancia social? ¿Tiene utilidad? ¿Es importante para la sociedad? ¿O simplemente es algo que se me ha ocurrido a la pluma? ¿Cómo se relaciona nuestro trabajo, el que vamos a hacer, con otros previamente publicados y que, consecuencia de la investigación bibliográfica, hemos tenido que leer algunos? ¿En qué se diferencia nuestro trabajo de los anteriores? Es ese punto de singularidad que tiene que tener nuestro trabajo. ¿Cuáles son los vínculos, si es que existen, con la teoría? ¿Cómo se relacionan entre sí las hipótesis y el diseño de investigación? ¿Qué implicaciones teóricas y prácticas tiene nuestro TFG? ¿Cuáles son los objetivos generales y las hipótesis de nuestro trabajo? Y de las respuestas a todas estas preguntas tiene que emerger el principio de singularidad y el principio de oportunidad de nuestro trabajo. Singular, pues porque se desvincula en alguna medida, no en mucho, en alguna medida, de lo que hasta ahora se ha publicado. No vamos a hacer un TFG sobre exactamente lo que está publicado. Hay que buscar una derivada, hay que buscar ese punto de singularidad que haga único nuestro trabajo. Y la oportunidad, pues que precisamente es pertinente, se produce una oportunidad de estudio, como decía Harley, o como dice Harley, hemos localizado un nicho de trabajo, una oportunidad para trabajar en él y ahí hemos
hemos puesto nuestro esfuerzo y nuestro objetivo. En la introducción hay que responder a estas preguntas en unas pocas páginas, dándole al lector un sentido firme de lo que se hizo. A veces se me ha preguntado que cuántas páginas debe tener una introducción. Yo creo que entre 3 y 5, ahí está aproximadamente, el trabajo introductorio. Pero sí que hay que tener presente es por qué merece ser investigado, y eso en el desarrollo de la introducción pues lo tenéis que desvelar. ¿Se resuelven inconsistencias de trabajos anteriores? ¿Realmente existe un nicho a investigar? Y sin llegar a hacer una relación exhaustiva de la literatura existente, sí que es cierto que hay que exponer lo más relevante, evitar a aquellos detalles superfluos que no son esenciales, pero sí enfatizar los hallazgos que sean pertinentes. Demostrar la continuidad lógica entre lo anterior y el presente. Tener en cuenta que la forma de redactar un TFG es como una especie de hilo conductor que no se interrumpe en ningún momento, ¿eh? Es decir, incluso el comienzo, los distintos párrafos deben tener los conectores adecuados. Si buscáis en Internet conectores gramaticales, veréis que hay más de 100. Bueno, pues como consecuencia de lo anterior, al hilo de lo anterior, si fuese negativo, bueno, pues por contra o por el contrario, tal. Así pues, tal, no sé qué. Es decir, tiene que tener una continuidad redaccional. La redacción tiene que ser algo que no se interrumpe y que precisamente por una cuestión en que tiene que ver mucho con el lector, con la capacidad de atracción del lector. Si yo produzco cortes, mentalmente el lector está también interrumpiendo. Y si el párrafo primero ha demostrado interés o ha supuesto un cierto interés para el lector, lo que tenemos que hacer es aprovechar ese, entre comillas, enganche del lector para no soltarlo, ¿eh? Pues dicho lo anterior, no sé qué, como decía, sí, pues, tal, como consecuencia de ello, tal. Entonces lo estoy enganchando y me lo estoy llevando a párrafos más abajo, ¿eh? Desarrollar el problema con la amplitud y la claridad suficientes para que lo entienda el público más amplio posible. Hay una recomendación que yo suelo hacer y que consiste en que cuando tengamos, bueno, pues a lo mejor el apartado introductorio ya terminado, se lo demos a algún amigo, a alguna amiga para que lo lea, ¿eh? Entonces, si para él es claro, es atractivo y tal, pues vamos en el buen camino. Como decía, la introducción debe fluir de manera lógica, moviéndose desde el tema general y su importancia se va estrechando para discutir la literatura pertinente y conduce finalmente a los objetivos importantes del trabajo, sin que esto sorprenda al lector porque de una manera natural y lógica le hemos llevado hasta ese punto. Cuando alguien me preguntaba, bueno, el tema general, bien, si yo estoy hablando de una terapia aplicable al cáncer de mama, pues podría empezar diciendo que el cáncer es, bueno, pues tiene un gran impacto social, ya no solo sociosanitario, no solo por los daños físicos que produce, sino además por los psicológicos. En España se diagnostican 292.000 casos el año 2023. Se que prevé que para el año 2030 estemos ya aproximadamente en los 330.000 casos anuales, tal, no sé qué. Después, según el Observatorio de la Asociación Española contra el cáncer de mama o el tumor mamario se produce en tal, no sé qué. Entonces yo voy de lo general hasta lo más particular, ¿eh? Estaríamos en los objetivos de nuestro trabajo y en las hipótesis. Bien, aquí hay este fenómeno que hemos hablado mucho del triángulo invertido, que tiene que ver con un artículo de Thomas Cash de 2009. El triángulo invertido. Bueno, pues definir el tema al que nos referimos. Tener en cuenta que el que aborda el TFG, primero, no tiene ni idea de lo que vais a hablar. Entonces, primero hay que situarlo, hay que marcarlo, ¿eh? Y entonces esa banda amplia, bueno, pues es el aspecto más general de la patología o del problema que estamos abordando.
Describir el problema a nivel mundial, nacional, autonómico, pues como os he dicho, podríais hablar de a nivel mundial, bueno, pues más de 2 millones de casos de tumores se producen, tal, no sé qué. A nivel nacional, en el año 2003, según el observatorio tal, pues se produjeron 292.000 diagnósticos, tal, ¿no? En fin, explicar las causas y consecuencias del problema y sus conexiones con la teoría. Es decir, dependiendo de la patología, bueno, pues tiene que tener una cierta resonancia. No vayamos a perder el tiempo en una cosa que no tiene ningún tipo de implicación o de problema ante la sociedad. Es decir, si hacemos algo que tenga, que yo le llamo la resonancia social adecuada. Si estamos haciendo un trabajo pues, académico, es para resolver un problema, ¿eh? Entonces, ese aspecto de la resonancia social debemos tenerlo en cuenta. Describir las aportaciones realizadas desde otro paradigma. Bueno, pues este problema ha sido abordado desde la psicooncología, o podríamos empezar pues, por los distintos paradigmas, el paradigma conductual, el paradigma de tercera generación, el cognitivo, en fin, el cognitivo-conductual. Bueno, pues desde estos puntos de vista se han hecho importantes aportaciones, tal, tal. Y entonces ya vamos, estamos en la parte central del triángulo, ¿eh? Y entonces ya lo que vamos es simplemente yéndonos hacia el vértice, centrando nuestro nicho de investigación y cómo proponemos resolverlo. Y al final, en el vértice, lo que van es los objetivos y las hipótesis de trabajo, que por cierto ya supone un apartado nuevo según la nueva guía de este año, ¿eh? Es decir, anteriormente los objetivos y las hipótesis iban al final de la introducción, ahora simplemente lo que hay que abrir es un apartado nuevo y explicarlos. Los objetivos generales podrían ser mejorar pues, la salud mental de esto, resolver no sé qué, tal. Y las hipótesis, eso sí que ya es un poco, no tiene una gran complejidad, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Las hipótesis de trabajo, lo único que no os olvidéis que no se plantean las hipótesis nulas. Acordaros de nulas y alternativas. La alternativa es la hipótesis de trabajo. En estos trabajos académicos solo se habla de hipótesis de trabajo. Bien, metodología. Vamos a ver el primer paso. Hay que investigar, evidentemente, con los buscadores bibliográficos que ya hemos visto y relacionando los conceptos con nuestros objetivos. Eso se trata de introducir premisas booleanas en los buscadores y ver lo que se está localizando. Yo soy partidario de primero leer los resúmenes, si está alineado con lo que nosotros vamos a hacer o vamos a trabajar, pues entonces ya me descargo el artículo y lo guardo, ¿eh? Luego los tenemos que leer y los tenemos que clasificar. Si el resumen ya de por sí no está alineado con nuestros objetivos, ya lo descartamos. No nos olvidemos que todos estos artículos tienen su propio listado de referencias, ¿eh? Y eso puede ser una fuente de pistas que nos puede dar cada uno de los artículos en la búsqueda de más material. Bien, como os decía, primero analizar los resúmenes de cada artículo y si es pertinente, entonces ya abordamos el cuerpo del artículo. De cada artículo lo que hay que extraer, y os lo comentó Clara en la mentoría dedicada a la planificación del TFG, hay que extraer las ideas fuerza de cada artículo. Hay que numerar cada artículo, no tiene importancia. Simplemente que si yo en la hoja Excel que nos comentaba Carla o en un papel yo me he apuntado una idea fuerza, pues tiene que poner que está en el artículo número 13. Bueno, y el artículo que ya me lo he imprimido, pues lo tengo numerado con el número 13 por si tengo que consultar. Esas ideas se tienen que clasificar en 3 niveles. Yo sugiero que es el general, lo tenéis aquí arriba, el intermedio, que tiene varios hitos, y luego el final, en las fichas de trabajo, la hoja Excel que os comentó Carla. Bien, concluida la investigación, tenemos que ordenar las ideas fuerza de cada ficha de trabajo para darle ese sentido literario, empezando lo general a lo particular. Bueno, pues yo como he ido bajando artículos de una manera
desordenada, pero con el objetivo puesto, lo que tengo que hacer, pues he ido extrayendo ideas fuerza. Ahora esas ideas fuerza las tengo que ordenar, para darle, ya os digo, una continuidad literaria. Redactar, pues de la misma forma iremos de lo general a lo específico. No podemos empezar con una descripción del propio estudio, sino del problema. Acordaros. Evitaremos hacer referencia a los detalles triviales de los estudios que se informan. Hay que sacar las ideas fuerza, lo esencial. Enfatizar en todo caso los resultados y conclusiones más relevantes de esos estudios. En cuanto a la redacción, es importante ser claro y conciso a la hora de redactar, sin salirse del tema central y discutiendo solo los trabajos previos que sean relevantes, ¿no? Eh, claro y conciso, bueno, pues hay que hacer un gran esfuerzo. Yo sé que hoy en día con las redes sociales, en muchos ámbitos, pues no se mantiene una redacción clara, concisa, pero el TFG sí que no nos perdona. Cuidado con las abreviaturas, no poner los etcéteras, porque el etcétera da por supuesto que tú sabes lo que yo estoy diciendo y eso no se puede dar por supuesto. Eh, en fin, todo esto hay que cuidarlo muchísimo. La redacción tiene que ser académica. Bueno, como hemos citado, no se trata de una revisión exhaustiva, sino de los estudios centrales y más significativos, mediante una redacción fluida, atractiva, rigurosa, académica. El hilo conductor. Utilizar conectores. Aquí tenéis la página de ejemplo que os he comentado antes, que hay 100 ejemplos de conectores. Bueno, pues eso basta darle un vistazo y simplemente a la hora de redactar, pues acordaros de los principales, ¿no? Luego, no hay que dar información detallada sobre lo que se va a hacer aquí en la introducción, porque allá hay apartados dedicados a ello. Entonces, no tiene que haber ni análisis, ni procedimiento, ni podemos hacer una ligera referencia a los participantes, pero no vamos a poner cómo lo hemos seleccionado, ni criterios de inclusión ni de exclusión, porque eso va en su apartado correspondiente. Bien, como os decía, los objetivos generales que forman parte ya de un nuevo apartado, y en este apartado se debe redactar cuáles son los objetivos de nuestro trabajo, de una forma bastante genérica. También deben mencionarse cuáles son las hipótesis de trabajo. En ningún caso se menciona la hipótesis nula. En ambas cuestiones, la redacción tiene que ser concluyente, clara, contundente y que permita al lector recordar lo fundamental de tu aportación. En cuanto a las hipótesis, acordaros que eh, las hipótesis es sobre la diferencia de datos. Y me explico. Por ejemplo, nuestra hipótesis puede ser, cito como ejemplo, un tema de ansiedad, que las puntuaciones obtenidas en el cuestionario post-tratamiento, si estamos hablando de ansiedad, serían o serán inferiores a las puntuaciones obtenidas en el cuestionario pretratamiento. Es el mismo cuestionario, son dos momentos distintos de aplicación. Tienen que ser los mismos cuestionarios que se ha hecho en el pretratamiento. Quiero llamar la atención sobre lo que he mencionado. He dicho inferiores, porque estamos hablando de ansiedad. Si yo he puntuado 18, espero que después del tratamiento pues puntúe 8 y haya 10 puntos de diferencia. Pero si estuviésemos hablando de autoestima, aquí en este caso sería al revés, que las puntuaciones obtenidas a través de los cuestionarios post-tratamiento sean mayores que las obtenidas en el pretratamiento, porque estamos hablando de autoestima y lo que se espera es que tú mejores el nivel de autoestima. Sería como las técnicas de afrontamiento. Pues en puntuación yo tendría que dar, después del tratamiento, mejores puntuaciones que en el pretratamiento. Cosa distinta, como he dicho al principio, cuando estamos hablando de ansiedad, depresión, fusión conectiva, por ejemplo, pues se espera que después las puntuaciones sean inferiores, sean mejores. Bien,
¿Cómo formular la hipótesis? Como decíamos, las hipótesis deben hacer referencia a las variables relevantes de la investigación, tanto las independientes como las dependientes. Fijaros la simplicidad de las independientes. Las independientes puede ser tan sencillo como que la variable independiente es la aplicación de un protocolo de intervención, ¿no? Así de claro. En cambio, las dependientes son aquellas que tienen que variar como consecuencia de la aplicación del tratamiento. La variable dependiente pues puede ser ansiedad, como decía, la depresión, las técnicas de afrontamiento, la función cognitiva, la autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Eso serían variables. Yo me centraría en variables dependientes. Bueno, yo he visto un récord, que es un TFG de 28 variables dependientes, que yo lo desaconsejé. No, el alumno no me hizo caso y fue examen y suspendió. Claro. Es decir, es que 13 páginas dan para lo que dan. Entonces vamos a centrarnos en 3, 4 variables dependientes que tengan ese peso, esa importancia a la que nos estamos refiriendo y esa pertinencia y que sean merecedoras de estudio. Bien, como decía, no se trata de mencionar las hipótesis bajo formulación estadística nula y alternativa, solo se menciona esta última, la de trabajo, que es la alternativa, y se hace de forma redaccional. Necesitamos también relacionar las hipótesis de trabajo con las teorías expuestas en el nivel anterior, es decir, deben estar relacionadas con lo que se ha hecho previamente, el sentido de la coherencia. Aquí quiero hacer una pequeña introducción sobre los títulos de los apartados y subapartados. Lo tenéis en la pestaña Archivos, en la página, tenéis un fichero que pone los títulos de apartados y subapartados. Eh, bueno, aquí hay 5 que yo creo que incluso sobran, ¿eh? Porque cuando es el título de apartado, va centrado en negrita, título del caso, y el texto comienza en un nuevo párrafo con un golpe de sangría aquí, en la primera línea, siempre. Luego el texto siempre está alineado a la izquierda, y se deja en bandera a la derecha. Cuando ya hablamos de segundo nivel, tercero, cuarto y quinto, estamos hablando de subapartados. Por ejemplo, el más característico es, imaginaos, se pone método, ¿no? Y escribo aquí algo. Bueno, el primer apartado, el subapartado es participantes. Bueno, participantes iría aquí alineado a la izquierda, en negrita, con el título de participantes, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo, con un golpe de sangría, alineado a la izquierda y se deja en bandera a la derecha, ¿no? Y aquí tenéis el tercer nivel, que sería igual que el anterior, lo único que en cursiva, el cuarto nivel y el quinto nivel, que prácticamente en nuestro caso es raro que se emplee, pero bueno, tenéis aquí el formato de todos ellos, de los 5 primeros. El título de trabajo. Este es un punto interesante y ahora lo veréis. Según APA, las mayúsculas y minúsculas en el título de nuestro TFG. El uso de mayúsculas y minúsculas para los títulos no está normalizado. Sin embargo, APA en 2020 especifica que irán en mayúscula las palabras que contengan 4 letras o más, además de la primera letra del título, por supuesto. Los nombres, pronombres, adjetivos, verbos y adverbios. Irán en minúscula los artículos, las conjunciones y preposiciones con 3 letras o menos. Si tuviese 4 letras, iría ya con la primera en mayúscula. Y aquí pongo un ejemplo. El título largo de mi trabajo que lo explica mejor que el corto. Bueno, pues esto se escribe así. Ya me diréis que suena extraño, que se ve extraño, pero bueno, son las recomendaciones de APA 2020 y que siguen en vigor y los títulos van así. Os daréis cuenta que los artículos que os bajéis, esto no está escrito así, pero hay que distinguir lo que es el manuscrito original nuestro que se manda a una agencia de publicación de artículos, a una revista. Cada revista tiene sus propias normas de publicación. Entonces veréis que cogen tu trabajo, que puede tener este título, y ponen exactamente todo el título en mayúsculas.
Bueno, son las normas de publicación que tiene la editorial y poca cosa más. Y que no nos confundamos por aquello, no, yo los artículos que estoy bajando no veo ninguno en este formato. Claro que no lo verás, porque lo que tú bajas o lo que tú estás leyendo ha sido filtrado por las normas de publicación de la editorial. ¿Eh? Ahora, ellos sí tienen el documento, el manuscrito original, y casi con seguridad que su título está escrito así. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, con esto hemos terminado, pero antes vamos a ver un ejemplo de introducción. La próxima mentoría será el 15 de febrero. Vamos a hablar del apartado métodos y sus subapartados. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Yo dejo de compartir esto y voy a abrir lo que es un artículo ejemplo para que lo podamos ver. ¿Eh? Vamos a ver. Va, muy bien. Bueno, pues vamos a compartir. Aquí está. Vale. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ya acabamos de hablar de las mayúsculas de un título, ¿no? Pero con toda seguridad no está escrito así el título en lo que es el documento original, el manuscrito, que vulgarmente se llama. Bueno, pues aquí tenemos el título, tenemos aquí el resumen, las palabras clave, la traducción del resumen al inglés y las palabras clave también. Y vamos a ver la introducción, que está así. Fijaros cuando hablamos de lo general, este artículo, vamos a ver, es obsesividad e intrusiones alimentarias en pacientes con trastornos alimentarios y en la población en general. ¿Mm? Bien, bueno, fijaros cómo empiezo. Introducción. Acordaos que ahora ya no se pone introducción, que no sé, sino que se vuelve a repetir el título. La definición y categorización diagnóstica actual de los trastornos alimentarios, y hago aquí una observación, pone trastornos alimentarios el acrónimo entre paréntesis TA, y a partir de ahora ya no se vuelve a escribir o a citar trastornos alimentarios, sino que en su lugar se hace referencia a TEA. Establece una diferenciación nítida entre estos y el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y a partir de aquí, de la misma forma, solo hablamos de TOC y no escribimos trastorno obsesivo compulsivo. Así, entre las recomendaciones del DSM-4, el texto revisado APA 2000 para el diagnóstico diferencial de la anorexia nerviosa, vuelve a ocurrir con el acrónimo AN, y a partir de aquí ya no se menciona, con el TOC salude a diferencias de contenido. Fijaros la generalidad que está aplicando en la descripción o la categorización del trastorno alimentario. Fijaros cómo ha empezado la introducción. Por tanto, yo recomiendo que lo tengáis eso muy en cuenta, porque es una forma de atraer el lector desde un aspecto general a una cosa particular. Bien, se indica que si este trastorno es comórbido con un trastorno alimentario, las obsesiones y compulsiones no deben hacer referencia a preocupaciones por la comida, pues en este caso habría que establecer un diagnóstico diferencial para delimitar cuál de los trastornos, el trastorno alimentario o el trastorno obsesivo-compulsivo, es el principal. Fijaros el nivel de generalidad, ¿eh? Pero ya está avanzando, ya ha dado pasos y ya está dando pistas hacia dónde va a ir el trabajo. Por lo que se refiere al TOC, desde la investigación pionera de Ratzmann y de Silva en 1978, ya hacemos una conexión con la teoría previa, la teoría anterior, ya nos agarramos y su verificación en múltiples estudios y contextos, hay un acuerdo prácticamente unánime, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos aquí. Y seguimos avanzando en la introducción, en la profundización. Estas intrusiones cognitivas capturan recursos atencionales conscientes que interfieren con las tareas cotidianas y pueden resultar molestas y difíciles de controlar. Sánchez Reale, 2009, Serpel, Tresur, Teslade, Sullivan, 1999. Es decir, estamos conectando ya, bajando y al mismo tiempo conectando con investigaciones anteriores.
Las personas que ponen en marcha conductas compensatorias funcionalmente relacionadas con el contenido de esas intrusiones. Fijaros ya cómo estamos, estamos de alguna forma dando las pistas de dónde va a estar nuestro nicho de trabajo. En contraste con la cantidad de investigaciones que muestran la existencia de comorbilidad entre ambos trastornos, hay pocos estudios empíricos que profundicen en las razones que pueden explicar. Fijaros este párrafo que parece bueno, pues normal, como un párrafo de paso, pero yo os quiero recordar lo que dice James Harley sobre la localización del nicho de trabajo. Y aquí está. ¿Mm? Hay pocos estudios empíricos que profundicen en las razones que pueden explicar esa existencia de comorbilidad entre ambos trastornos. Fijaros de qué forma más sutil y más clara ha localizado el nicho y lo propone. Los escasos estudios publicados sobre ello, sobre este aspecto, coinciden en señalar una relación significativa entre la sintomatología de los trastornos alimentarios y las creencias típicamente obsesivas. Este estudio, nos estamos refiriendo al nuestro, a nuestro manuscrito, se enmarca en la búsqueda de indicadores que permitan esclarecer la relación, así como las diferencias que existen entre los trastornos alimentarios y el trastorno obsesivo-compulsivo en aspectos psicopatológicos básicos. Y fijaros cómo concreta más. Específicamente, se busca examinar la influencia que tienen los síntomas TOC con la sintomatología TEA a nivel cognitivo y metacognitivo. En consecuencia, los objetivos del presente trabajo fueron, claro, ya hemos bajado, estamos en la parte última. Ahora, según la guía, este apartado de aquí, de objetivos, tal, iría en apartado independiente. Pero hasta ahora, pues era la última parte de la introducción. Y fijaros ya cómo sitúa. En consecuencia, los objetivos del trabajo fueron primero tal, 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 tal. Y en segundo lugar, examinar en población clínica si los síntomas y patrones obsesivos compulsivos poseen alguna capacidad predictiva sobre la frecuencia tal, 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 tal. Es decir, fijaros cómo hemos viajado desde la definición y categorización diagnóstica de los trastornos alimentarios y el trastorno obsesivo-compulsivo hasta un objetivo ya muy singular o específico, y como se menciona, pues busca examinar la influencia que tienen los síntomas tal. Habéis visto el viaje que hemos hecho de lo general a lo particular. Bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros, y esto es lo que la introducción da de sí. Yo os sugiero, si tenéis alguna duda, pues simplemente lo que tenéis que hacer eh, es publicarlo en la propia página, pues poner en la duda y tal. Sí que os recomiendo para facilitar el trabajo de aquellos que leemos, es que la primera línea sea en mayúscula y que condense el problema o la consulta que vais a hacer. Y a continuación desarrolláis la cuestión, la pregunta, la duda, lo que sea. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, suerte y hasta la próxima mentoría. Venga, chao.